Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estamos muy emocionados porque es nuestro primer programa de este semestre y es un programa muy lindo que tiene que ver con la biología en el lente del joyero. La naturaleza es el mejor ejemplo de diseño en cada una de sus formas. Las plantas, los animales y diversas formas de vida han inspirado a muchos a la hora de hacer arte y ciencia. En esta emisión, entonces, estaremos dialogando con nuestros dos invitados acerca de cómo el diseño de la biología y la biología es el pretexto para hacer muchas prácticas artísticas. Para ello, entonces, contamos con Lina Isabel Rojas. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y contamos también con la compañía de Lucas Marcel Castaño. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, buenos días, bien, gracias. Por supuesto, me acompaña mi compañero de lucha radiofónica, el profesor maestro Carlos Augusto Rodríguez Martínez. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, escucharte, tenerte cerquita. Ay, es toda una emoción compartida, compañera. Bueno, les cuento que tanto Lina como Lucas hacen parte del colectivo Luxophilus, que es una marca de joyería contemporánea que toma como fuente de inspiración la biología colombiana. Su universo creativo gira en torno a las especies más incomprendidas, exóticas, temidas, raras y llamativas del territorio colombiano. Su objetivo es resaltar la complejidad y la belleza de las formas en piezas de joyería de alto impacto visual, evocando estéticas futuristas. Les cuento también que Lucas Marcel Castaño es diseñador industrial, es diseñador gráfico, trabaja como ilustrador científico en el proyecto del libro de la Universidad Nacional Habitantes de Seis Patas y su proyecto de grado se centró en estudios morfológicos de insectos para aplicación al diseño. Por su parte, Lina Isabel Rojas es diseñadora industrial, es diseñadora de moda, ha trabajado desde hace varios años en distintos proyectos del sector de la moda y gráfico dentro de Luxophilus. Espero haberlo pronunciado bien. Lucas y Lina comparten el gusto por la estética futurista y fría, pero que integra la riqueza del patrimonio biológico del país y así buscan crear un universo visual donde el encanto está en lo inesperado. A mí particularmente cuando conocí la propuesta de ustedes en el taller que tienen me pareció maravillosa, me pareció muy lindo el diseño, pero lo que me pareció más asombroso y me capturó es justamente que se enfoque el diseño en los bichos. Y en especies, como ustedes lo mencionan, que no son como muy carismáticas, porque justamente pues es muy atractivo y llama la atención para quienes sí gustamos mucho de esas especies que a mucha gente como que no les causan mucho agrado. Me gustaría entonces que nos contaran un poco acerca de la historia del Luxophilus, cuándo se crea, cómo se unen sus fuerzas para darle sentido a ese proyecto tan bonito y cómo surge la idea y la pasión por recrear y hacer diseños a partir como de estas especies que hacen parte de la biodiversidad colombiana y que a veces no son tan queridas. Nosotros, como decías ahí, la primera parte la hizo Lucas, planteó todo un estudio morfológico de un grupo de insectos en su trabajo de grado y a partir de ahí, pues quedaron como unos diseños planteados de muchas cosas. Una de esas fue como joyas y como accesorios, como que en general habían como varias formas ahí chéveres. Y yo lo retomé al siguiente semestre para mi trabajo de grado, ya pensándolo más en producción. Entonces, cómo lograr hacer que estas formas que eran bien complejas se lograran pues materializar. Y pues ahí nos pusimos a ver materiales, formas, como técnicas de lograr eso. Ahí ya partió la marca, porque no solamente pues como que pensamos en la producción, sino pues ya como marca, como todo el universo. Y a partir de ahí ya pues empezamos a trabajar los dos. Eso fue hace 5 años.
y tuvimos ahí como un receso de pandemia y cosas. Pero pues como que siempre seguimos como pensando lo mismo, joyas y como más hacia la moda y como estas formas así como raras, llamativas, que no se veían como tanto en joyería y en moda, pues las podíamos empezar nosotros a producir. Y digamos que dentro de todo lo que hizo que como que saliéramos, era eso, que sentíamos como que no había una propuesta que estuviera como hacia allá. Estábamos muy, o sea, como que veíamos mucho dorado, piezas doradas, las marcas se inspiraban como en 2, 3 especies como muy puntuales, que eran como las más conocidas en Colombia, y ya. Y pues por eso fue que empezamos como insectos. Nuestra primera colección fue como mamíferos que no eran como tan queridos, y así hemos sacado ya varias colecciones. ¿Tú quieres aportar algo más, Lucas? Bueno, sí. La idea cuando surgió, sí vimos en la competencia, lo que decía Lina, el tropical chic, que es esa tendencia que muchas marcas, o sea, como que es esa colombianidad que queremos venderle al resto del mundo y que el resto del mundo cree que es eso, todo el diseño colombiano, que es lo dorado, lo precolombino, que las orquídeas, las aves. Y nosotros como, pero es que de tanta biodiversidad que tiene Colombia, ¿por qué nos vamos a fijar solamente en eso? Si ya todo el mundo está trabajando en eso. Entonces, por eso nos enfocamos a hacerlo raro, aunque al principio teníamos como ese miedo de que fuera tan raro que no nos aceptaran o que generara como esa repulsión, como por qué te vas a basar en bichos tan raros como las orugas venenosas, que a la gente como que le parecen raros. Entonces por eso empezamos como a entrar al mercado con una colección de mamíferos que era más cercano a la gente, y ya poquito a poquito como ir como dándonos a conocer más suavemente y no entrar como tan abruptamente al mercado. Entonces por eso empezamos con mamíferos, pero poco a poco fuimos metiéndole ya nuestro gusto por los bichos más raros. Lucas, tú acabas de decir una cosa bastante interesante que tiene que ver con que nosotros solemos aceptar ciertos animales y otros no. Y además tenemos unos casi lugares comunes como las aves o como las orquídeas en Colombia, pero vivimos en un país enormemente biodiverso, con una cantidad de bichos gigantescos, de plantas y aves y animales y de todo. ¿Cómo seleccionar dentro de esa enorme biodiversidad eso que tú llamas lo raro y lo tal vez no aceptado, y cómo cambiar la cabeza de la gente? ¿Cómo les ha ido con ese proceso de cambiar un poco la cabeza de la gente? Bueno, yo creo que ahí entra el papel del diseñador, del diseño, de agarrar algo y no mostrarlo literal, sino hacer una reinterpretación de las formas, porque lo que a nosotros nos interesa no son los colores, no son las texturas, sino la forma, los volúmenes, esas modulaciones que tienen sobre todo los insectos, que en aplicación al diseño pues se puede aprovechar muchísimo. Entonces a veces la gente como que, ay, qué lindo es esto, y me lo pongo, y se lo ponen sin saber qué es, y ya es cuando le dice, es que esto está inspirado en esta oruga de esta especie. No lo había visto así, porque es que no es literal. Entonces ya poco a poco como que se empiezan a interesar más, y la gente queda con la sensación de, esto es raro, esto es diferente, me gusta, aunque no me gusten las arañas, me gusta esto, aunque no me gusten los gusanos, me gusta esto. Entonces, por eso. Lina, ¿cómo es ese tránsito entre, digamos, el animal vivo y el diseño? ¿Cómo se da ese tránsito de proceso tan complejo para llegar a sintetizar esto que Lucas dice, y es diseño, forma, volúmenes, y bueno, el trabajo de ustedes que aporta para poder generar una síntesis nueva en una estructura con materiales diversos? O sea, ¿cómo se hace todo ese proceso tan complejo? Pues voy a volver a hablar del trabajo de grado de Lucas. Él hizo, o sea, él lo planteó muy detalladamente, afortunadamente, hace ya tiempo, y era eso, era como revisar las formas, darse cuenta que la forma de
el animal que fuera podía ser simétrico, no. Digamos que es un análisis de forma que uno puede decir que es un poco básico en los procesos de diseño. Ver la simetría, en qué tipo de simetría es, si es bilateral, si es, cuáles son las formas más predominantes, y creo que ya ahorita casi que se hace un poco, pues casi que automático, porque lo que tratamos de hacer es como, digamos, siempre empezamos como a hablar de ciertos animales cuando empezamos a desarrollar una colección, y de esos animales cogemos como lo que nos parece más relevante. Entonces, si la cabeza tiene como detalles que puedan ser como llamativos, entonces cómo se desarrollaría, si de una forma simétrica, de plano, con volumen, si los volúmenes que vamos a como a representar y a mostrar realmente dan cuenta de la forma del animal y uno lo puede asociar fácilmente. Digamos, todo ese tipo de cosas se hacen pues analizando la forma del animal y a la vez interpretándola de una vez ya como en la joya. Eso es como el proceso que siempre tratamos como de hacer. Ahí estamos como ahí saltando entre las dos cosas. Pero sí es como pues analizar la forma desde todas sus formas. Tratamos como de, digamos, ahorita nosotros no hacemos trabajo de campo, pero muchas fotos, ver normalmente Los papers científicos son re importantes porque ahí está todo clasificado. La taxonomía. Te muestran los detalles. Eso es súper importante, los detalles. O sea, como que si en una especie es muy importante cierto detalle, como que no se pierda. Que no se pierda, porque pues, lo que queremos es que se sienta esa especie ahí en la joya. Y eso, pues como tratar de analizar lo más que podamos con todas las imágenes que podamos encontrar. Eso, como forma, como a veces también un poco como el movimiento, eso nos sirve harto. Y ya, pues es como un trabajo bien. Y los amigos biólogos que también son importantes ahí, porque pues por nuestro trabajo tuvimos contacto con muchos biólogos y lo que yo no sé lo pregunto. Se lo mando a alguien, oiga, ¿qué es este animal? ¿Cómo se llama? ¿Qué familia es? Porque a veces no se encuentra fácil la información, es muy difícil. Aquí en Colombia todavía falta mucho por explorar. Hay un montón de animales que no se investigan porque no son importantes económicamente para Colombia. Entonces como que los dejamos de lado. Algunos que son plaga y son hermosas, o sea, podrán ser plaga y todo y podrán afectar cultivos, pero si tú lo ves tienen unas formas increíbles. Como es el caso de una colección pequeñita que hicimos que está inspirada en la oruga dragón, que es una plaga de la palma. Y se convierte en mariposa, la mariposa búho, sí, muy linda. Pero lo más lindo es cuando está en su estado de oruga. Y hicimos toda una colección solo en ese animal. Pues me parece fascinante esa propuesta de ustedes porque pienso que justamente puede tender puentes. O no puede tenderlos si no los ha tendido, como específicamente desde la profesión de ustedes, cómo la ciencia se puede aliar con el diseño y bueno, específicamente una práctica artística o distintas, porque bueno, como ustedes lo han comentado, de repente las ilustraciones que hay de los bichos también les pueden servir como referente para la construcción de sus joyas, hablar con biólogos y cómo eso se transforma después, como toda esa búsqueda que hace parte un poco también como del método científico, la observación, la exploración, la experimentación, hablar con conocedores del campo científico, pues les permite a ustedes llevar a cabo ese diseño. Entonces me parece que ese puente es fantástico y no sé, de repente ustedes no lo hayan pensado como un pretexto también educativo, pero quisiera preguntarles si ustedes creen de vez en cuando o han tenido ese tipo de experiencias, que la gente llegue al taller y ustedes terminen enseñándoles sobre biología a propósito de las piezas. Entonces cuéntenos de pronto cuál es ese poder también educativo, pedagógico que tienen las piezas que ustedes realizan y cómo ustedes han fungido como una especie de profesores o de también de digamos que de difusión de la ciencia a partir de lo que hacen y cuando la gente los visita y explora sus piezas. Bueno, los animales de por sí como que
que te atraen de alguna forma. El simple hecho de como que alguien llegue al taller y vea nuestra colección pequeñita de insectos colgada, ya es como, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es lo que hacen? Y ya es como que abre una puerta al diálogo, como, ok, ustedes se inspiran en esto para hacer joyería, entonces vamos a ver qué es lo que hacen. Y entonces uno les empieza a hablar de las especies y ellos quedan asombrados, como, oigan, esto yo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía toda la vida viviendo aquí en Colombia y no sabía que este animal estaba aquí? Lo puedo encontrar en los jardines. Y entonces se vuelve como que hay una conexión de la gente con el producto, con el territorio, con la biodiversidad. Y les encanta también mostrarlo porque muchas veces lo compran es para regalarlo. Ay, yo tengo un amigo que le encantan los animales y lo va a mostrar que tal vez no conozca. Lo voy a llevar afuera del país y para que vean que no solamente esto es un país de aves y de mariposas, sino que hay un montón de cosas súper raras que si las pones como joya es otra cosa súper diferente, llamativa. Se aleja lo que ya hay en el mercado. ¿Tú quieres decir algo más, Lina, a propósito? Pues nos ha pasado mucho con la que decía Lucas, la oruga dragón. Cuando venden las piezas, pues de una la asocian con un dragón, porque digamos que eso fue como una de las cosas que más destacamos, la cabeza, que es un dragón. Y la gente piensa que es un dragón. O sea, piensa que nos inspiramos en un dragón, no sé, chino o algo así. Cuando contamos, y pues nosotros también tenemos las ilustraciones y contamos que es una oruga real, que existe, que luego hace metamorfosis, que está en las palmas de ser, o sea, contamos todo el cuento, la gente se queda como, pero real, existe acá en Colombia, es como sí, existe, es real, es un bicho real. Y pues creo que ese asombro es como de las cosas más chéveres que uno logra, porque es como están hablando de... O sea, como que se logra esas dos cosas de un bicho, lo que decía también Lucas, como esa pertenencia al territorio, como que darse cuenta que uno tiene acá demasiadas cosas así increíbles y pues que el primer acercamiento es me gusta la joya. Entonces esas tres cosas son súper interesantes y las hemos logrado, pues no, digamos ese es un ejemplo, pero con varias especies también nos ha pasado. Está muy bueno porque es un ejercicio básicamente de biología hecha por no biólogos y para no biólogos, pero sí se hace un ejercicio muy interesante de acercamiento a esa exploración de lo que es la biodiversidad en Colombia desde esos bichos que a veces son desconocidos para, yo creo que la mayor parte de las personas. Y me parece muy lindo lo que ustedes mencionan también porque no es solamente el bicho en sí mismo, sino es toda la interacción y todo lo que también hay alrededor del bicho, cómo interactúa con la palma de cera, cómo puede generar una afectación, pero bueno, es una afectación de carácter humano, pero finalmente si el bicho existe es porque no es simplemente plaga, sino es por otra cosa también y porque tiene unas características estéticas que lo hacen sobresalir por sobre otras especies o bueno, tiene unas particularidades que lo hacen digno de convertirse en una joya. Entonces eso me parece muy interesante. Los invito en este momento a que hagamos una pausa musical. Vamos a escuchar la canción Animalitos de Puerto Candelaria y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a Conciencia y Tecnología. Hoy estamos conversando con Lina y con Lucas a propósito de la biología en la lente del joyero. Ellos son diseñadores y joyeros y el tema fundamental de su obra y de su trabajo es un poco eso que llamamos animales raros, bichos raros, insectos y demás.
Y en la sección inmediatamente anterior conversamos un poco de cómo era el proceso, digamos, de llegar a eso, pero yo quisiera comentar otra conexión que encuentro, y es la conexión entre la geología y la biología, porque en últimas ustedes qué materiales utilizan y cómo deciden que ese material corresponde a ese bicho o no, o si no hay una selección de eso, pero no es lo mismo pensar, y lo decían ustedes al principio, teníamos una idea más de lo brillante, del oro, un poco derivada de ese lugar común de la historia de este país, pero cuando usted piensa en una oruga dragón, ¿se le ocurre algún color, alguna joya que está asociada a la platería o que está asociada a un determinado tipo de roca o que va a ser acompañada con un determinado tipo de roca en esa gran variedad también de rocas que tenemos de una geología como la nuestra? Nosotros todavía no trabajamos con gemas, ni piedras, ni gemas, ni nada. Ahorita nuestro trabajo se centra básicamente en platería y trabajamos plata fue porque dentro de la forma de producción, que es la fundición, la microfundición, es de los materiales con los que podíamos lograr formas así. Y pues por el método. No trabajamos todavía, digamos que nuestra estética está bien como muy centrada, y lo que tú decías es muy fría por lo mismo, porque como que desde el principio decidimos que la plata iba a ser como nuestro material más relevante. No trabajamos colores por el momento, hemos sacado como muy poquitas piezas en vidrio y en resinas como para lograr hacer eso, pero lo más importante ahorita, como es nuestro trabajo fuerte, es plata. Y lo que te digo es como de los materiales, material y método con el que hemos logrado estas formas. Esto se hace por, digamos, uno cuando piensa en lo prehispánico piensa en la cera perdida, o sea, piensa en un mundo técnico también heredado de largo trayecto en el territorio de la actual Colombia. ¿Cómo es la técnica que ustedes utilizan y la tecnología y el complejo tecnológico que acompaña la organización de una pieza? Porque normalmente uno llega y encuentra en una vitrina una pieza linda, pero nunca piensa en toda esa estructura técnica que permitió, y tú hablabas de microfundición, o sea, ¿cómo es ese juego técnico tan complejo? Pues nosotros, digamos, para lo que tú hablabas de la cera perdida, eso es pues una forma en cera, se hace microfundición, que es fundir directamente sobre esa cera para que coja esa forma, digamos que así, como a grandes rasgos, funciona esa técnica. Nosotros hacemos ese modelado que debería ser en cera, lo hacemos de forma digital, impresión 3D en resina. La resina se comporta igual que la cera, pues una resina especial para fundir, y ya el resto se hace exactamente igual. Entonces se hace un vaciado en yeso, luego se hace el vaciado del metal y sale la pieza. Y el resto también es a mano, como se hacía hace unos cuantos años atrás. Se hace todo el pulido a mano, los acabados que uno quiere hacerles. Digamos, nosotros en este momento hacemos, pues tenemos como dos tipos de acabados, que es como un semi mate, que ni siquiera es como tan mate, y un brillante, porque es como lo mismo, como que parte de nuestra estética, pero en plata se puede hacer un montón de acabados más, todos a mano. Y otra cosa, ahí voy a meter la cuchara. Cuando escogimos la plata, también fue como un gusto personal, porque somos pues personas pues somos muy, muy rolos. O sea, aunque yo no sea rolo, pero me identifico mucho con ser bogotano, y el bogotano no es que use joyería dorada, no somos muy dados a eso. El rolo es más frío en esa escogencia de sus accesorios, no es tanto de usar gemas. No como en el resto del país, que buscan mucho lo dorado, que la esmeralda, que yo no sé qué, las incrustaciones. El rol es más sencillo, más, ¿cómo decirlo? Sí, frío. Somos sobrios. Sobrios, sí. Solo es monocromático, pero sobrios. sí, es como un, digamos,
es como una cierta sobriedad en colores, pero por ejemplo nuestras piezas son grandes. Entonces como no llama la atención por el color, pero la pieza es una pieza llamativa porque es una pieza grande. Pero eso que dice Lucas es muy interesante. Regionalmente tenemos diferencias en el comportamiento con los accesorios que nos gustan o no usar. Cosa que tampoco hemos estudiado mucho, es decir, cómo se construyó una idea de lo estético en cada una de las regiones y por qué, de alguna manera, el entorno medioambiental determina unas ciertas tendencias de los sujetos en la moda, por ejemplo. Eso sería un campo muy interesante y los bichos nos podrían ayudar a pensar eso, no sé. Sí, yo quería preguntarles también acerca de cómo realizan ustedes la escogencia del bicho que van a materializar en una pieza a partir del diseño. Porque bueno, bichos hay muchísimos y entonces pensando un poco en el ejemplo que nos daban anterior de la oruga, decía, bueno, ¿cómo ustedes se encontraron con esa oruga? ¿Cómo la conocieron de primera mano? ¿Y qué los llevó a decidir hacer una pieza específicamente de esa oruga? La última vez que visité el taller de ustedes, quedé completamente fascinada con una pieza que tienen, creo que es de una serpiente, pero es de su espina dorsal. Y entonces Lina me la mostraba más de cerca porque uno la ve y dice, bueno, sí, es una espina dorsal, de repente si mi ojo no me falla. Pero cuando ya me la mostraste, claro, tiene toda la articulación y el movimiento también es el movimiento propio de una espina dorsal. Entonces ahí queda uno como, wow, qué pieza tan impresionante, porque no solamente se enfoca en evidenciar esa morfología, ¿cierto? Como las formas estáticas, de pronto porque uno cree que la pieza no permite que haya movilidad, pero pues también expresa eso, ¿no? Y esa particularidad también de lo que implica una movilidad de una parte del cuerpo como estas. Entonces, ¿qué los lleva a hacer esa escogencia de esos bichos o cómo se encuentran con esos bichos para poder hacer sus o el piezas? bicho va al taller y le dice, ¿sabe qué? A mí me interesaría hacer una joya. También. Pues yo te respondo como la primera parte. Nosotros, digamos que al fin de cuentas la marca es una marca de moda, o sea, estamos como un poco ahí en ese universo. Y la primera parte que hacemos es como tratar de escoger como un tema que podamos lograr o hacer una colección o hacer una cápsula, sacar varios diseños. Entonces eso es lo importante al principio. Casi siempre lo que hacemos es como discutir posibles temas, posibles especies, y cuando ya tenemos como algo como más cerrado, digamos, que en el caso de la oruga dragón fue como un poco más fácil porque era como, ya lo sabíamos, estábamos como, o sea, el tema era poder sacar, poder hablar de un dragón que existiera en Colombia con la excusa del año chino del dragón. Entonces, era como, el tema era ese, y buscando, pues vimos una mantis y la oruga y como varias especies. Ya después de eso, o sea, como de tener como ese tema ya como más centrado, ahí ya entra Lucas a hacer como un trabajo mucho más minucioso de búsqueda, y ahí ya tenemos como 2, 3 opciones, y ahí ya Lucas Continúa. hace su magia de ser más juicioso. Sí, buscamos entonces referentes que parecieran dragones, y ahí fue cuando dimos con varias especies de orugas en Colombia, y la que escogimos de hecho tiene un nombre muy bonito, que es la Opsiphanes bogotanus. Entonces nos quedamos con esa, además porque tiene unos cachos más largos que las demás. Encontramos una mantis que se había descubierto hace poco porque su camuflaje era perfecto. O sea, verla, yo no sé el que la vio cómo hizo, porque en serio se camufla muy, muy bien. Es chiquita y sí parece un dragón porque es bien alargada, tiene una cabeza, o sea, en serio parece como una serpiente, y esa la usamos fue como para hacer un dije después, pero fue algo personalizado, solo para usar su cabeza. Pero sí, y el año anterior, que también era la excusa del año del conejo, también buscamos conejos de Colombia y había el conejito andino, los cogimos. Y este año, pues la excusa fue el año de la serpiente, y digamos que a diferencia de los años anteriores, que eran cápsulas,
lo que hicimos fue extender toda la colección, también digamos como que la libertad de que nosotros, pues sea nuestra marca y todo, nos da la libertad de ir modificando también como la metodología en la que trabajamos, lo que sacamos, todo eso. Entonces, a diferencia de los anteriores años, ya no sacamos una cápsula, sino que hicimos toda una colección que partimos en dos partes. Hablamos de muchas serpientes. La última parte fue la que tuviste, que fue unas piezas que hicimos ya de las vértebras. Entonces, como que desde serpientes como bien llamativas, con formas bien extrañas, hasta ya como esa parte que empieza a ser también como bien rara, que son pues cómo se articulan las vértebras, cómo funcionan. El brazalete que tuviste, digamos que tiene unas modificaciones para que se pueda usar, pero también como lograr que exista ese movimiento, que digamos que eso también ha sido como una evolución de lo que nosotros hacemos, de piezas como súper robustas a empezar a buscar como piezas que tengan algún movimiento, que tengan como alguna dinámica. Eso ha sido como pues parte de nuestra evolución y como de cosas que hemos dicho como queremos seguir por acá. De ese descubrimiento. Preguntaba a Carolina hace un momento y que tanto Lucas como Lina nos contaban de cómo seleccionar de alguna manera o cómo llegar a un animal que nos permita pensar ese tipo de cosas. A mí se me ocurría ahorita pensando un poco en lo prehispánico, cómo se piensa la naturaleza y cómo esa naturaleza termina inspirando un mundo estético humano. Lucas decía, el altiplano, somos más fríos, tenemos una condición, digamos, decorativa particular. Y mi pregunta tiene que ver fundamentalmente cómo ustedes piensan las piezas y la relación que se da en la sociedad, y si cuando uno compra una pieza dentro de su taller, tiene acceso a toda esa información que ya ustedes, o sea, uno puede tener un código QR o cosas por el estilo donde uno dice, oiga, mire, es que lo que tengo acá, usted podría pedagógicamente mirar el bicho y tener una información más accesible, digamos, para el que después tiene la pieza y puede mostrar un poco esa naturaleza del trópico llevada en la mano. Bueno, en esta última parte que mencionas, sí, la parte así como educativa la tuvimos presente desde el principio, porque, o sea, para que se cuente la historia que hay detrás de cada joya, entonces nos valemos mucho de la ilustración. Y entonces cada ilustración acompaña cada joya, está como en una tarjeta y por detrás dice, te llevas una joya inspirada en este animal, este es el nombre científico, sus características principales, 2, 3 cositas, inspiradas en parte de la biología colombiana. O sea, te llevas una joya de la biodiversidad colombiana. Y esa es una tarjeta coleccionable que clientes nos han mandado como fotos de que las tienen pegadas, no sé, por ahí, o a veces los stickers de nosotros, es como aquí voy haciendo mi colección, me falta tal otra, y como se vuelve como eso de quiero tener de más de ustedes para ir completando como mi colección de animales raros. Sí, como crear un tipo de identidad también, un club de fans de bichos a partir del uso de las joyas. Eso me parece súper encantador. Quisiera preguntarles como cuáles han sido las dificultades a las que se han enfrentado en este proceso de encontrar una identidad propia, pero también frente al ejercicio del diseño mismo, de la producción de la obra. Bueno, yo le digo obra porque me parece que cada pieza es una obra de arte impresionante. A la hora también de darlo a conocer al público y de visibilizar la marca, como cuáles son esos retos, esas dificultades con las que se han encontrado y cómo han podido salir avante también en medio de esa dificultad. Pues dificultades hemos tenido un montón, desde la producción, lo que tú decías. Digamos que al principio nosotros hicimos piezas muy robustas, eran no tan fáciles de fundir, entonces ya desde ese momento empezó a ser así como de no va a estar tan fácil. Y digamos que ya en otros campos como ya salir al público y la comercialización y que entiendan como un poco de lo que estamos hablando, muchas veces digamos que las joyas en plata o esta estética como más plateada de una la asocian con rock o sí,
como con otras estéticas que usan mucho la plata, anillos en plata, con envejecidos y cosas así. Entonces, digamos que nos pasó mucho en una primera feria grande que fuimos, que nos decían mucho eso, como que se acercaban y les gustaba porque pues nuestra exhibición destaca mucho pues, la plata. Y lo primero que nos preguntaban era como cosas recurrentes, o sea, como piezas recurrentes como en esta estética, anillos grandes, con calaveras. Entonces era como, no, hablamos de biología. O cruces, y entonces era como, no, hablamos de biología, son animales. Todavía nos pasa, ya no tan frecuente, ya la gente como que empieza a entender mejor que pues estamos hablando de animales. Pero sí ha sido un poco difícil eso, como que material, color y como que ciertas estéticas se despeguen de como de concepciones que ya tiene la gente. Entonces digamos que no ha sido como imposible, pero sí es como que toca trabajarlo y toca pues como que hablar mucho con la gente, educarla un poco y digamos nuestras primeras exhibiciones no resaltábamos tanto las ilustraciones. Ahorita es básico. Entonces, joya, ilustración, pues ilustración del animal del que nos inspiramos, y así ha sido mucho más fácil que la gente como que haga la conexión. Entonces como, están hablando de esto, y no como que se hagan una idea como ya preconcebida de, esto se ve como muy rockero, entonces sí, como nos que... han dicho como, esto es joyería gótica. Y no. Sí. No, es de la biodiversidad colombiana. Entonces, De la biodiversidad gótica. nos tocó poner un letrero al neón grande que dijera biología hecha joya, Sí. tener los bocetos y como que la gente ya ve eso o los bichos y dice, ok, por aquí va la cosa. Ahora sí quiero ver las joyas. Sí. Y también lo otro chévere es que ya nos identifican con eso, como que ustedes son los que hacen animales. Entonces eso ha sido chévere porque como que saben que si quieren, digamos, nosotros también hacemos piezas personalizadas y ya saben que nos pueden buscar, pues porque hacemos, o sea, como que si quieres hablar de un animal específico, podemos hacerlo. Eso está muy chévere porque finalmente nos lleva a pensar que las dificultades también son oportunidades para visibilizar más y para cualificar, en este caso, la marca y los procesos acerca de cómo la información llega al público. Entonces me parece que también es como una posibilidad de potencializar la apuesta que ustedes han venido desarrollando ya desde hace un buen tiempo. Quiero invitarlos en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de Anderson Guarnizo, a quien le enviamos un cariñoso saludo, y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Hoy viajamos más allá de nuestro planeta para responder la pregunta que a muchos no nos deja dormir. ¿A qué huelen los planetas? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de olorosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomo. Tal cual lo acabo de anunciar. Como en uno de los más hilarantes capítulos de Futurama, existe algo como un oloroscopio, un artefacto que nos permite oler planetas. Sabemos que los telescopios nos permiten ver objetos distantes, pero ¿qué tal si queremos oler objetos distantes? Bueno, ahora es posible gracias a mi nuevo invento, el oloroscopio. Aunque en la ciencia real hasta el momento no se utiliza un oloroscopio para oler planetas. Pero casi. Se utilizan espectroscopios. Esto es verdadera ciencia. Los espectroscopios descomponen la luz que provienen de estos astros, la analiza y de allí se obtiene un espectro que funciona como el carnet de identificación de una molécula. Es decir, cada molécula tiene una huella característica. También los científicos utilizan datos reunidos por las ondas espaciales que han visitado algunos planetas. Y por último, también realizan simulaciones en la Tierra y los resultados se comparan con olores conocidos, como por ejemplo el amoníaco que huele a orina de gato. Es una interpretación 100%. Ahora, imagina un viaje turístico por el sistema solar. Júpiter empieza con nubes de algodón de feria. Pero qué trampa.
luego orina de gato, amoníaco, y termina con huevos podridos, azufre y un toque de petróleo con ajo. Ahora vamos a Titán, una luna de Saturno, almendras dulces, gasolina y pescado podrido. Un combo ganador. Cuando los astronautas regresan de caminatas espaciales, huelen a taller de mecánica, como tu tío arreglando la moto. ¡El diablo! Helen Sharman, la primera británica en el espacio, reveló el siguiente secreto. El ozono tiene el mismo olor que sientes después de que cae un rayo o cuando tu celular se sobrecalienta. No me esperaba eso. Una teoría aún más épica dice que el olor de los astronautas corresponde al de los átomos de estrellas muertas que flotan como cenizas en el espacio. Más de imaginármelo ya me dio cosa. Desde luego, 3 meses en el espacio, los astronautas añoran un olor, el de casa. Helen Sharman así recuerda su aterrizaje en Kazajistán. Abrí la escotilla y olí la tierra mojada con ajenjo. Fue el mejor perfume del universo. La coabella. Moraleja galáctica. Por más exóticos que sean los olores espaciales, nada supera el olor a hogar. Únete a nuestra próxima emisión para más ciencia que a veces apesta, literal. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Y hoy estamos conversando a propósito de la biología en el lente del joyero con Lina y con Lucas. Y hace un momento ustedes comentaban que estábamos en el año de la serpiente. Y que había una colección a propósito de la serpiente, pero que también había habido muchas dificultades para que la gente entienda, digamos, un poco el proyecto y lo que significa esta comprensión entre el rockero y más bien la biología, etcétera. Y con las serpientes me imagino que hay una enorme dificultad porque les tenemos miedo, pero además porque el catolicismo tan rampante en este país ha considerado siempre a la serpiente una posición negativa. ¿Cómo replantear a partir de este trabajo de ustedes una resignificación de las serpientes y entender que hay otros niveles y que en otras culturas, por ejemplo las culturas amazónicas, digamos el buido ancestral corresponde también a la creación del mundo, e inclusive entre los muiscas que Bachué y su hijo terminen volviendo a la laguna en forma de serpiente? O sea, ese enfrentamiento cultural que se arraiga y que de alguna manera la gente dice que sueña con serpientes y no están hablando de Silvio Rodríguez, sino están hablando de cosas de otro orden. ¿Cómo lo han pensado eso? Bueno, como siempre nuestro enfoque es desde la biología, entonces como que hablarle a la serpiente, a la gente, esa especie, este es el nombre científico, tiene esta forma, entonces ya dejan de verlo de esa forma como religiosa, sino como es una parte de nuestra biología, veámoslo por el lado de lo que es una serpiente, un animal que es súper importante para nuestro ecosistema, tiene unas formas espectaculares. Que cambia de piel, además, es sí. Fantástico. Y si lo quieres ver por el simbolismo, es parte de la transformación. O sea, es un símbolo de transformación en muchas culturas, de renovarse, de cambiar. Y pues en Colombia, ¿No has pensado, Carolina, en cambiar de piel? Ya lo he hecho varias veces. Bueno, eso me parece también como muy lindo llevarlo al discurso de la práctica, porque siento que esas metáforas
o esas variaciones de los discursos en los que se han enmarcado algunas especies, que no solamente la serpiente, el murciélago, los insectos, las arañas, que también a veces como que colindan un poco con los terrenos, sí, como de lo oscuro, de lo oculto, de lo negativo, de lo malo, sacarlos de ahí con el pretexto de la biodiversidad, me parece pues que es un ejercicio educativo bien importante. Bueno, chicos, nuestro tiempo se está agotando. Me gustaría que ustedes nos contaran en dónde los encontramos, cómo hacemos para acceder de repente a un catálogo, para dialogar con ustedes, para ver sus piezas, para conocerlos un poco más. Bueno, pueden ver todas nuestras piezas en nuestra página, luxophilus.com. También pueden buscarnos en Instagram, estamos como luxophilus_joyas. Ahí mostramos también pues como lo que hacemos, un poco del proceso. También ahí es como nuestro canal de comunicación más inmediato. Entonces nos pueden escribir por ahí. En TikTok también. En TikTok. Ahorita lo estamos como tratando de fortalecer, pero no es nuestro fuerte. Y en nuestro taller no tenemos tienda, pero el taller funciona como, pues tenemos una exhibición ahí pequeña. Estamos en Estudio 74 en la zona de San Felipe. Y nada, es que pues nos escriban, atendemos a puerta cerrada, entonces es que nos escriban, nos digan qué van a pasar y ya, ahí los atendemos. Si alguien de nuestros escuchas, de los que nos están escuchando hoy o que nos escucharán en el futuro, tiene una idea y quiere organizar algo que tú decías, una cosa personalizada, ¿es por estas vías? ¿Cómo hace él? ¿Piensa el diseño? ¿O les dice, oiga, yo quiero una pieza? Y ustedes son los que hacen todo el proceso. Pues lo primero, casi siempre tratamos de hacerlo vía Instagram, pues es como el contacto más fácil. Si la persona tiene, digamos que puede pasar dos cosas, que la persona tenga como una idea ya de una pieza que quiere, por ejemplo, un anillo de tal cosa, de tal especie, de tal animal. Lo que hacemos es como pues trabajar como en un diseño que funcione bien, que le guste. Si tiene la idea de un animal y no sabe qué joya quiere, entonces como que le damos opciones, y si es al revés, si quiere una joya pero no sabe qué animal, también como que le damos opciones. Lo que hacemos es como, bueno, hablar esto medio rápido, darle una primera cotización. Si la persona lo aprueba, empezamos a trabajar el diseño y ahí ya como que es como más como dialogado, que el diseño que como la persona quiera y ya. Y así trabajamos. Súper, muchas gracias chicos por acompañarnos, por enseñarnos acerca de la biodiversidad a partir de la joyería, y pues bueno, esperamos también visitarlos próximamente en el taller. Muchísimas gracias Lina, muchísimas gracias Lucas. Ustedes por la invitación. Sí, gracias a ustedes. Y gracias a ti, querido compañero. Gracias Carolina por esa joya que me vas a regalar aquí. Por esa joya que soy yo y que puedes ver a diario. Bueno, los invitamos a que escuchen la repetición de este programa el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde y a escuchar un poco más de Conciencia y Tecnología el próximo viernes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. No me puedo ir sin antes agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro control master Mario Enríquez, producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, a nuestra comunicadora Laura Chávez y al director de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. Bien, me despido. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.